Buenas tardes, bienvenidos como siempre aquí a Radio Televisión Marbella. Estamos con todos ustedes a partir de ahora y hasta las 7 de la tarde. Así que nada, acomódense, como siempre, elijan el mejor rincón de su casa. Póngase un tecito, un café, bueno, lo que ustedes quieran, tampoco voy a entrar yo lo que ustedes tienen que tomar, pero que nos acompañen, que hemos preparado un programa muy interesante y sobre todo vamos a aprender muchas cosas. Haciendo un poquito de spoiler, adelantando, hoy vamos a tener nuestra sección Marbella y su historia. Vamos a hablar de parte de esa historia, de esas huellas de nuestros antepasados que hoy en día hay que recordar. Y les voy a dar así un pequeño detalle. El primer coro de carnaval que se creó aquí llevaba ese nombre. Vayan ustedes pensando. También tendremos música y, por supuesto, vamos a hablar de otros asuntos que a lo mejor no están muy relacionados directamente en Marbella, pero sí que están relacionados, porque hablando con nuestro primer invitado ya nos ha adelantado que ya hay algunas familias de acogida en Marbella. Es que esta asociación Infania tiene su sede en Málaga capital, pero trabajan en toda la Costa del Sol, toda la provincia de Málaga. Es Juanjo Casado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres el director de Infania, esta asociación que nació en el año 94. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, 97 concretamente. 97. 97, sí. Y bien, vamos, llevamos desde entonces trabajando con menores y desde el año 99 trabajando como entidad habilitada en acogimiento familiar, así que llevamos pues casi todo el siglo XXI. Ayudando a muchos niños. Hay que decir que Infania no se dedica solamente al tema de acogida, ni mucho menos, sino que tenéis programas diferentes. De hecho, algunos he leído, me parecen muy interesantes, con el tema del bullying en el colegio, el acoso escolar, que eso es un problemón importante y que bueno, el que más y el que menos en casa, si tenemos niños o adolescentes, lo conocemos, lo tenemos encima de la mesa. Sí, hoy precisamente hablando con una compañera me hablaba de un caso muy cercano y que son residentes aquí en Marbella. Y bueno, es algo que es universal y que bueno, y que hemos vivido todos de alguna manera cuando hemos estado en el cole. Lo hemos vivido de una manera o de otra, pero siempre de cerca. Claro, y que hay que trabajar desde los dos aspectos, desde el acosado y el acosador. Exactamente. Las dos patas, esta cara y cruz que van unidas. Sí. Es un tema que no se puede, que hay que esforzarse mucho porque siempre está oculto y hay que esforzarse mucho en descubrirlo. Bueno, algunos de los decíamos que Infania, algunos de los proyectos que hacéis, pero hoy precisamente hemos invitado a Juanjo, yo que os sigo en redes sociales, vimos un SOS, además el SOS era, necesitamos 25 familias de la provincia de Málaga para acogida de niños de manera urgente. Hay dos, lo primero de todo te voy a preguntar, porque hay mucha gente que confunde a lo mejor la adopción con la acogida. A ver, ¿qué es la acogida? A ver, la acogida es una medida de protección que busca proteger a un niño o una niña y la manera de protegerlo es insertarlo en una familia que está previamente valorada y autorizada para el acogimiento y que va a permanecer en esa familia mientras sea necesario. Es la figura legal se llama guarda. Y lo que esta familia hace es ocuparse de los niños de forma continua durante el espacio temporal que sea necesario. Pero la tutela es de la Junta de Andalucía. Exactamente. Perfecto. Hay dos modalidades, dos tipos de acogida, ¿no? Que es la urgente. Sí, tres. Quitando la urgencia, que es una modalidad como una especie de diagnóstico, en la que dura 6 meses y que normalmente se utiliza para los niños que llegan, ¿vale? Y una vez que se ha diagnosticado ese acogimiento, pues existen esas dos modalidades que tú te referías de acogimiento, que es temporal y permanente, ¿vale? El acogimiento per se siempre es no es una medida definitiva, es una medida temporal. Y la diferencia entre las tres modalidades es la duración, ¿vale? Y los objetivos que nos marcamos en cada una de ellas. Bueno, cuéntanos un poco, porque ese SOS que habéis lanzado a través de redes sociales, en vuestro canal de YouTube, que buscáis familias de acogida, precisamente para esos 25 niños, lo que tú antes me decías, antes de empezar el programa, no es que tengamos 25 niños esperando en una sala a que les acojan, sino que habéis hecho una previsión. Hombre, ya tenéis muchos años de experiencia y conocéis esos picos de necesidades. Explícanos un poco
estos niños, que me imagino que habrá de todas las edades, ¿no? ¿Por qué necesitan esa acogida? ¿Y por qué en una familia? Sí, bueno, esto se remonta a las modificaciones legales que hemos ido sufriendo en los últimos años, en los últimos 20 años, respecto al acogimiento y su priorización respecto al acogimiento residencial. El acogimiento de urgencia empieza a funcionar en Andalucía de manera parcial en varias provincias, Cádiz y Sevilla fundamentalmente, desde el principio prácticamente, desde los años finales de los 90, principios del 2000. Pero se extiende a todas las provincias a partir del año 99, creo recordar. 99, no, perdón, 2009. ¿Qué ocurre? Que el acogimiento de urgencia se convierte en la puerta de entrada del sistema de protección de los niños que se ven con situaciones de desprotección. Fundamentalmente los niños menores de 7 años. ¿Vale? Ese es el inicio del acogimiento de urgencia. ¿Vale? En la provincia de Málaga, además, la estancia es cero, porque a través de una coordinación que estableció el Servicio de Protección de Menores con la policía y con las entidades que trabajamos en acogimiento familiar, conseguimos trasladar a los menores desde la retirada, desde su domicilio, cuando se produce, directamente a familias, con lo cual evitamos el paso por centro. Que eso es tremendo para los niños, ¿no? Cuando se da esa circunstancia de que las autoridades tienen que retirar a ese niño de su domicilio habitual, bueno, ya el trauma tiene que ser tremendo, porque muchas veces los niños no entienden qué pasa, aunque tontos no son, muchas veces saben que vive a lo mejor una situación de violencia, en fin, un largo etcétera, que tampoco vamos a entrar en ello. Cuando hay que retirarles urgentemente, llevarles directamente a un centro, que es una cosa como muy fría. Es como que te lleven a un hospital, ¿no? Como bien has dicho, el pecado ya está hecho, es decir, la separación de los padres con los hijos siempre es lo malo. Y es inevitable. Y es inevitable porque son situaciones que no se pueden seguir manteniendo. Pero es verdad que en una familia hay determinadas cuestiones que se pueden amortiguar. Y esa es la ventaja que tiene un acogimiento familiar con respecto a un acogimiento residencial. ¿Nosotros qué hacemos? Pues nosotros tenemos que tener familias siempre disponibles para que estos niños que van necesitando familia, pues tengan familias disponibles. Eso es un poco tú lo que nos decías, Juanjo, que vosotros ya conocéis, ya tenéis la experiencia. Esto es como lo de la sangre, ¿no? Cuando nos llaman del hospital y nos dicen, hace falta sangre, se hace una previsión, porque llega el verano, por ejemplo, para que se hagan una idea, y bueno, va a hacer falta sangre. Entonces se mete en el banco de sangre, y eso no significa que haya una persona que lo esté necesitando en ese momento. Vosotros os preparáis, porque estas cosas suelen ocurrir de un día para otro, ¿no? Sí, la dinámica que llevamos en los últimos tiempos, no sabemos si es una cuestión, esto es una opinión mía, que tampoco queremos sacar aquí, si es una cuestión relativa a los años que hemos vivido. En 2022 hemos sufrido un repunte de desamparos importante, y ya en mayo del año 2022 ya habíamos atendido solo en 5 meses tanto niños como en 12 meses del año 21. Tremendo. Es tremendo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente ese ritmo se ha mantenido además durante todo el año 2022. Y en el año 2023 no está bajando especialmente. Bueno, imagínate, aquí un poquito de lo que se trata es que nuestros espectadores, primero que sepan que sí, que en Marbella hay familias acogidas, bueno, en toda la provincia de Málaga, familias que ya tienen experiencia, pero claro, alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, a ver, yo... es una acogida, puede ser temporal, puede ser máximo serían 6 meses, el mínimo podría ser incluso hasta un día. Sí. Depende de la circunstancia, ¿no? Claro. Esto os lo voy a explicar de una manera para que sea, bueno, es bastante gráfico y es muy habitual. Al ser el servicio de acogimiento de urgencia la puerta de entrada para niños menores de 7 años preferentemente, aunque pueden ser atendidos hasta menores de 13, el acogimiento de urgencia se convierte en la puerta de entrada de estos niños, y cualquier niño o niña que esté en la provincia de Málaga y se encuentre en una situación de desprotección, y con independencia de dónde sea o de dónde provenga o hacia dónde vaya, si la situación de desprotección se da aquí, la medida de protección que se le aplica es el acogimiento de urgencia. Por ejemplo, una familia en tránsito con hijos, en tránsito por el aeropuerto, que viene con documentación falsa.
Por ejemplo, sí. Pues esa familia es detenida y los niños puestos a disposición, o sea, ¿De las autoridades? de las autoridades, pues esos niños van a acogimiento de urgencia. Perfecto. Puede ser que al día siguiente ese problema esté resuelto. Ujú. Pues ese acogimiento dura un día. Bueno, nunca me había parado a pensarlo, por ejemplo, si es cierto. Sí. ¿Mm? Hay situaciones, por ejemplo, con tanta movilidad de extranjeros que tenemos en nuestra provincia, hay muchas circunstancias que se dan y que en la costa fundamentalmente, y que propician la necesidad de que se intervenga, y son situaciones que duran poco tiempo. Bueno, pues ya he explicado un poco eso del tiempo, el periodo y el por qué. En muchas ocasiones puede ser de un solo día hasta máximo 6 meses. Preguntarte, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quién puede ser familia de acogida? Requiere, no sé, tener... Porque claro, yo intento, si hacemos la comparativa, por ejemplo, pues si alguien que quiera adoptar, que pasa un examen psicológico, tienen que tener una vivienda adecuada con 3 dormitorios, una para cada niño, en fin, que hay una serie de requisitos, o tener un sueldo aceptable, en fin, realmente, ¿cuáles son las exigencias mínimas para poder ser adoptante? Pues nosotros buscamos familias con un perfil bastante normal, medio, es decir, familias que tengan espacio suficiente en casa, que tengan posibilidad de tener a un niño o una niña que, con independencia de las ayudas que se le concedan, puedan mantenerlo, ¿vale? Porque necesitamos que sean familias que tengan una mínima estabilidad económica. Y que evidentemente tengan unas dinámicas familiares que sean buenas para los niños a los que vienen. Y que tengan tiempo, obviamente, porque estos niños, fíjate, estoy pensando, estos niños, por ejemplo, en el aeropuerto, sí, que los papás tenían la documentación falsa y pueden estar un par de días. Estos niños, esos par de días no se les va a escolarizar. Exactamente. Hay que estar todo el día con ellos, ¿no? Sí, en el acogimiento de urgencia pedimos disponibilidad. Disponibilidad porque estas circunstancias hay que cubrirlas. Y hay cuestiones que no podemos cubrir con la escolarización, aunque en un breve espacio de tiempo, que sean semanas o un mes, se puedan solventar. Pero de inicio tenemos que tener en cuenta que todas esas circunstancias las tenemos que cubrir. Bien, no hace falta estar casado, ni tener pareja. En este caso nosotros nos regimos por la legislación que rige en España, que es son todas las familias que se contemplan en la ley, es decir, cualquier tipo de unidad familiar es suficiente. Tiene posibilidad de acoger, solo que nosotros evidentemente vamos a estudiar qué tipo de unidad familiar, bueno, cómo es esa unidad familiar. O sea, qué dinámicas tienen, cómo funciona, si tienen hijos, si no... Mínimo, básicamente para garantizar que esos niños van a estar en un sitio en condiciones, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Les apoyáis también a estas familias? Sí. Porque claro, niños pueden venir en muchas situaciones, niños que a lo mejor vienen muy tristes, como niños que vienen muy enfadados. ¿Cómo les ayudáis? Pues las familias suelen tener unos recursos propios importantes que son ellas mismas, es decir, ellas mismas son capaces de sanar cosas. De gestionar. Y de sanar cosas. Con su misma normalidad, con su misma atención, son capaces de movilizar cosas. Pero evidentemente cada familia tiene profesionales de referencia que les acompañan durante todo el proceso, y ese profesional empieza le empieza a seguir cuando empieza el acogimiento y cuando termina pues dejan de tener contacto con él temporalmente o bueno, lo que necesiten. Estaba yo pensando, Juanjo, claro, evidentemente tenemos que dar un servicio garantista y estable, eso está claro. Pero claro, lo del tener tiempo, me surge la duda. Yo, por ejemplo, bueno, pues estoy trabajando, yo tengo que cumplir un horario. Obviamente yo no podría cuidar a ese niño todo el día porque tengo que trabajar. Los jubilados en este caso, hay un montón de jubilados jóvenes, energéticos, abuelazos, que hacen una labor magnífica. Sí. Precisamente es una de las preguntas que más nos hacen, es decir, los abuelos pueden hacer, y claro, cuando hablamos de, por ejemplo, de adopción, que hablamos, no, es que no pueden tener mucha diferencia entre, en el caso del acogimiento ese inconveniente no existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acogimientos cortos en el tiempo. Claro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un abuelo, pues una persona bastante capaz, o sea, y es un muy buen perfil, por ejemplo, para acoger a niños más pequeños. Claro. Y que en ese sentido, a ver, nosotros a todas las personas que hablan con nosotros les vamos a hablar claramente en qué consiste esto, pero tenemos familias históricamente y en la actualidad
personas, de hecho jubiladas, mujeres fundamentalmente, que están solas y que quieren dedicar su tiempo al acogimiento y acogen a niños pequeños sin ningún problema. ¿Algún tipo de ayuda económica pueden recibir estas familias? Sí, las familias hay dos tipos de ayuda, la básica y la extraordinaria. Perdón, la extraordinaria no, específica, perdón. Sí. La ordinaria son 375 euros, 376, perdón, al mes, y la específica, que son 500. En función del caso de cada niño, de cada Exactamente, y circunstancia. ahí se premia sobre todo, por ejemplo, en el acogimiento de urgencia, la disponibilidad. ¿Vale? Entonces, la básica permanece siempre que haya un menor en casa, y la específica está siempre y cuando esté en acogimiento de urgencia o en acogimientos especializados. Estaba yo pensando pensando en un niño, pero hay grupos de hermanos. Sí. He visto aquí algunos, me ha llamado, que incluso hay grupos de hermanos de cinco miembros, 5 hermanos divididos en 2 familias, grupo de 3 hermanos, grupo de 4 hermanos, que eso también es otra circunstancia. Son circunstancias en las que tenemos que intervenir habitualmente. Y hay cuestiones que hay que abordar. Es decir, y 5 niños en una familia es muy difícil que haya una familia que asuma 5 críos a la vez. Entonces, claro, hay un momento en el que tenemos que establecer prioridades y tenemos que, como a mí me gusta decir, renunciar a cosas. Claro. Tenemos que salvar la situación de la mejor manera posible, pero siempre se renuncia a cosas. Evidentemente, esos hermanos siguen manteniendo contacto, es decir, y se trabaja para que o bien estén geográficamente cerca claro, o bien tengan un contacto fuera de los regímenes de relaciones personales que tienen los niños con sus padres. Claro. Yo creo que intentáis, Juanjo, hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tenéis. Es Sí, bastante complicado, pero sí. ese fondo de armario que necesitáis, familias que estén predispuestas para que en el momento que surjan las circunstancias, y desgraciadamente es muy a diario, es muy a diario, esas familias, bueno, pues tienen que pasar también por un proceso. Esto no es llamar por teléfono y te dicen, pues mañana te mando un niño. Tenéis que hacer un trabajo previo con ellos, también para detectar, en fin, malas intenciones. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? Tendría que haber encuentros, tienen que ir a Málaga, ¿qué tienen que hacer? Nosotros, el proceso es como tú has descrito al principio, es bastante sencillo en ese sentido. La familia se le explica bien en qué consiste el acogimiento, se les forma, ¿vale? Y se les pasan por un proceso de valoración psicosocial del núcleo familiar. Y ese informe de valoración psicosocial es lo que determina al final qué perfil de niño entre lo que son sus deseos y lo que es la opinión técnica, por decirlo de alguna manera. Normalmente se asemeja bastante a los deseos de la familia, porque las familias son bastante coherentes y saben a lo que se pueden exponer, y lo que suelen pedir es lo que suele ser mejor. Claro. Para ellos. También habrá diferentes nacionalidades. A lo mejor hay niños que a lo mejor no saben hablar español. Exactamente, como hemos hablado, es decir, estamos en una provincia en donde el paso de personas de diferentes nacionalidades es continuo. ¿Y tenéis? Sí, hemos llegado a tener niños pues de procedencia diversa. Digo familias. Familias, sí, bueno, a ver, hay familias que tienen facilidad para el idioma, otras que tienen menos, pero el idioma no suele ser una barrera. No suele ser una barrera, sobre todo porque los niños que tienen más dificultades, con el idioma o que directamente no saben el idioma, son niños que están en tránsito normalmente, no son niños residentes de aquí. ¿Vale? Entonces el tiempo es corto y se suele solventar las situaciones con facilidad. Bueno, hay un dato importante, sobre todo para animar a nuestros espectadores a que por lo menos pidan información. El punto de partida es pedir información. Miren ustedes, pregunten, vean los requisitos. Sobre todo porque hay que ser de una pasta especial, ¿no? Esto es como... A mí me gusta cuando me decías que había que ser o que había que tener para ser familia, y primero son ganas y tener claro qué es lo que se quiere. Ganas de ayudar. Exactamente, y saber en lo que se puede ayudar.
nosotros lo vamos a explicar perfectamente y no van a tener dudas. A nosotros no nos gusta dorar la píldora a nadie, ni meter a nadie en camisa de 11 varas, porque aquí cuando se está acogiendo hay que estar a gusto, y porque para cuidar bien hay que estar bien. Claro. Y esa es nuestra máxima en este momento. De hecho, bueno, te traía, bueno, si quieres una exclusiva. Cuéntame. No, una tontería. Bueno, pero es que el próximo martes a las 5 de la tarde tendremos una sesión informativa online, ¿sí?, abierta para todas las familias que quieran informarse y quieran participar hablando o preguntando o exponiendo cuáles son sus circunstancias, aparte de que pueden llamarnos en cualquier momento. Vamos a tener una sesión informativa abierta para familias que quieran acercarse, porque no es tanto, hay muchas familias que nos llaman diciendo, es que llevo tiempo pensando con esto y ahora con esto que he visto ya me he animado. Aquí hay que acercarse muchas veces poco a poco y si hay un impulso, pues siempre es bueno. Sin prisa pero sin pausa. Exactamente, entonces nosotros invitamos a las familias que se acerquen, que conozcan, que vengan a formarse incluso, ¿no? Nosotros no tenemos problema en admitirlas, a que entren en el proceso. Porque tienen que conocer y tienen que saber si esto es para ellos. Esa sesión va a ser el martes online. Martes a las 5 de la tarde. Online. Sí. Quiere decir que habrá que meterse en la página y solicitar inscribirse. ¿A qué hora será más o menos? A las 5. Uy, a la hora de mi programa. Bueno, a ustedes les perdono y el próximo martes no hace falta que me vea nadie. A las 5 de la tarde. ¿Cómo nos metemos? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a acabar antes, te vamos a dejar el resto. Sí, bueno. Pero bueno, va a ser una charla explicativa, está muy bien. Esto de las videoconferencias es tan fenomenal porque así la gente se evita trasladarse, buscar aparcamiento, se pierde mucho el tiempo. Y gracias a esto de la pandemia hemos aprendido y es magnífico para todos. A ver, ¿cómo nos metemos? En nuestras redes sociales publicaremos los enlaces y evidentemente contactando con nosotros en nuestros teléfonos y en nuestro correo electrónico, que es infania@infania.org, pueden solicitar la información que necesiten directamente. Y en nuestra página hay un formulario de contacto que ahí tienen en pantalla con el que también pueden acceder fácilmente y no hay ningún problema. Así que y en nuestras redes sociales lo vamos a publicar ampliamente desde mañana para que todo el mundo lo conozca. Importantísimo. Bueno, el dato que yo quería decir, porque Málaga en el 2016, gracias a ese intenso trabajo que hiciste de sensibilización y captación de familias de acogida, llevó a Málaga a ser líder nacional de la modalidad de urgencia. Menores de 7 años eran acogidos por una familia en tan solo 24 años. Más de 3.000 niños, ¿no?, habéis gestionado. 3.000 niños a lo largo de la historia. Bueno, sí, en toda la provincia no sabría decirte el dato, porque son datos que no tengo... ¿No manejas? No manejo así a grandes rasgos, porque fundamentalmente manejamos los de nuestra entidad. Pero sí, la apuesta del acogimiento de urgencia a nivel Málaga, respecto al resto de provincias, no solo andaluzas, sino a nivel estatal, es la capacidad que hemos tenido de organizar un dispositivo que permite la estancia cero. Y eso hace que sea un modelo único en España. En ese sentido sí que estamos satisfechos por ello. Y un orgullo para los malagueños también, ¿no? Claro. Ser líderes, es decir, familias de acogida, de acogimiento que están dispuestas. Es que parece una tontería, pero por ejemplo, cuando hablabas de que es más frío un centro, los centros no tienen nada que ver con lo que eran hace años. Tienen equipos muy competentes, con recursos suficientes, son centros que no hay muchos niños, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una retirada que se produce digamos, un viernes por la tarde, ese nene o esa nena, si no hay un dispositivo de atención inmediata, ese nene o esa nena va a un centro hasta el lunes. Duerme en un centro, claro, el fin de semana. Hasta el lunes. Con lo cual tenéis que tener esa herramienta preparada y bien calibrada para que pueda funcionar. Evidentemente, un fin de semana en la vida de una persona pues no tiene por qué ser, pero creemos que es importante. Y estamos viendo que los niños que entran en el círculo del acogimiento es muy difícil que salgan del círculo del acogimiento. Sin embargo,
es una dinámica y entendemos que de alguna manera hay que romperla. Claro. Pero sacar a los niños de los centros y romper la dinámica de que vayan de centro a centro es más complejo. Es un poquito más complejo. ¿De 0 a 13 años, hemos dicho? Sí, De esa es la... El perfil, ¿no? El perfil. ¿Y con 14? ¿Qué pasa con 14? Porque claro, hasta los 18 son menores, son todavía menores de edad. A ver, la legislación habla de 0 a 13 años, el acogimiento de urgencia. Pero lo normal es que sean menores de 10 hasta 10 años, y dependiendo de las circunstancias. Claro. Porque estamos hablando de niños que vienen de una situación muy estresante, de una muy impresionante desde su punto de vista, y tienen que insertarse en una familia totalmente desconocida, con una dinámica totalmente diferente. Y ahí hay unos elementos que hay que cuidar, sobre todo porque los niños no se hagan más daño, entre comillas, no tengan experiencia, una retraumatización, y evidentemente que las familias no tengan experiencias negativas. Bueno, hay mucho trabajo ahí por delante. Juanjo, ha venido nuestro invitado desde Málaga expresamente a estar con nosotros. Yo creo que es fundamental dar esta información a todos nuestros espectadores. El próximo martes a las 5 de la tarde se va a hacer una videoconferencia para darle toda la información. Pero ahora verán en pantalla infania.org, en Facebook, por ejemplo, busquen Asociación Infania, y ahí van a tener todo. Ellos están dispuestos, como ha dicho, ellos no le doran la píldora a nadie, les cuentan las verdades como son, pero lo más importante es que sepan que hay niños que se les puede ayudar, y mucho, porque ellos lo que quieren nada más es normalidad y que se les quiera. ¿Eso es fácil? No siempre, no siempre. Juanjo, muchas gracias por la visita. A vosotros por el interés y por el tiempo. Nosotros siempre encantados de hacer de altavoz siempre que lo necesitéis. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y vamos a seguir. Ya saben que también la cultura y el arte nos encanta aquí en Marbella. En la Alcolera se hizo una representación preciosa de esta obra, Príncipe Feliz. Es la última función del tercer Festival de Títeres y Marionetas. Cerramos con una compañía muy prestigiosa a nivel andaluz, bueno, y a nivel nacional, como es Búho Teatro. Tuvimos la ocasión de tenerlos aquí hace 2 años también, y hacen una mezcolanza flamenco, marionetas, títeres, que la verdad es que merece la pena venir a verlo y disfrutar también de cómo se manejan con todos los palos del flamenco que utilizan, bailadoras, cantadores, percusión, etcétera. Entonces, bueno, pues contento de que demos por finalizado este tercer Festival de Títeres y Marionetas, porque, en fin, yo creo que a nivel de público ha sido un éxito. A nivel de compañías, pues como digo siempre, intentamos traer lo mejor que hay a nivel nacional o a nivel andaluz, y la respuesta ha sido buena y encantados. Así que hoy esperamos disfrutar mucho con esta compañía, con Búho Teatro, que representa una obra que es El Príncipe Feliz, que es una adaptación del conocido cuento de Oscar Wilde, y encantado de poder ofrecerlo una vez más a todo el público que tiene a bien a venir aquí al CAE La Alcolera.
Espera. Momento, vale. ¿Eh? ¿Eh? Mira, mira, mira. Mira. ¿Eh? Espera, espera. Toma. Oh. 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 Bueno, pues muy preciosa esta obra de teatro, esta representación. Bueno, vamos a seguir y vamos a continuar, porque yo hoy esta semana, hoy el programa va a quedar muy solidario. Ha estado con nosotros nuestros amigos de Infania, que de verdad espero poder haber, que este altavoz que le ofrecemos, consigamos que haya muchas familias de acogida. De verdad que la razón es importantísima. Pero bueno, tenemos otra propuesta también solidaria. Hay que decir
que las inmobiliarias están muy bien porque su trabajo lo hacen estupendamente bien. Ellos buscan propiedades, las venden, buscan propietarios que vendan y buscan gente que quiera comprar, que eso es un trabajo que tiene tela marinera, independientemente de que en Marbella haya buen producto y sea un buen reclamo. Pero luego esa parte de empresa les permite conocer muchísima gente y luego ya tocar una parte importantísima, porque yo siempre se lo digo que nuestros empresarios tienen algo fundamental en nuestra ciudad, es que son solidarios, se involucran en la vida social de Marbella y no solamente se limitan, pues eso, a ganar dinero y mucho bueno. Ese es el caso de José Carlos León. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes, Cristina. Bueno, es el propietario de la inmobiliaria En Boga, que lleva ya ¿cuántos años la inmobiliaria funcionando? Bueno, este año hacemos el 15 aniversario. 15 añitos. Sí, empezamos en el 2008, justo cuando cayó Lehman Brothers, Sí. crisis mundial en septiembre de 2008, ahí abrimos. Se me ocurrió a mí abrir en el peor momento y este año hacemos nuestro 15 aniversario. Bueno, me explicaba al principio, como empresario, obviamente mantener una empresa adelante, porque esos picos de crisis que hay, que vosotros las sufrís y constantemente, tanto para lo bueno como para lo malo, pero vosotros, José Carlos, tú tenías muy claro que tu empresa tenía que tener una parte solidaria y para eso creaste esta asociación que se llama Building the Future, Construyendo Futuro, donde has reunido a profesionales del sector inmobiliario y les has dicho, venga, amigos, aquí hay que romperse la camisa y hay que ayudar a los demás. Tal cual. Al principio has dicho que si el sector inmobiliario hacemos una labor muy buena, vendemos y también se gana dinero. Claro. Entonces, esa fue una de las razones cuando yo conocí la problemática principalmente en Uganda, que dije, oye, el sector ya es solidario, nosotros de manera particular ayudamos, siempre hacemos algo, pero yo creo que es el momento de unir y justo después de la pandemia también creo que se acentuó el trabajar en conjunto, las agencias inmobiliarias y otros profesionales como arquitectos, promotores, constructores, y dijimos, oye, vamos a juntar a todo el mundo y vamos a hacer algo más bonito, algo más grande. Aunar fuerzas, exacto, claro. Exacto. Y ayudar a nivel local, que sabemos que siempre es muy necesario. Hay muchísimas asociaciones que nos están llamando y nosotros encantados de poder ayudar a todos. Y tenemos un objetivo principal que ahora te contaremos en Uganda. Bueno, hay que decir que la invitación que hemos recibido por vuestra parte, José Carlos, es el cuarto torneo, pero vamos a hacer un poquito de historia, porque antes del cuarto estuvo el tercero, luego estuvo el segundo y en primer lugar el primer torneo que, bueno, me imagino que eso como un motor, ¿no? Cuando empieza a rodar. El primer torneo fue en 2019. ¿Y qué es lo que conseguisteis en esa primera edición? Bueno, el primer torneo fue un éxito porque tampoco esperábamos que viniese tanta gente. Hicimos un torneo de pádel en Los Monteros, en el racket de Los Monteros, que fue espectacular. Nos pilló lluvia ese fin de semana. Ahí lo tenemos, el primer torneo. Sí, nos pilló lluvia, fue una pena porque iban a participar mucha más gente, al final vino algo menos. Hicimos una primera conferencia del sector inmobiliario para ver un poco los avances que nos esperaban esos meses y tal. Ya había unos síntomas de agotamiento en ese momento, 2019 no teníamos muy buenas expectativas y bueno, vinieron más de 200 personas, llenamos la sala, hubo overbooking y a partir de ahí pues ya vimos que, oye, esto tiene que ir a más. El segundo año lo hicimos en Fuengirola, en Higuerón, que nos acogieron de una manera espectacular, con Ana Mula al frente, la alcaldesa. Y el año siguiente en Estepona, José María, pues igual. José María, alfombra roja, tuvimos el auditorium absolutamente lleno, unas jornadas espectaculares también. Y lo hicimos en Villa Padierna, en el racket de Villa Padierna. Cada vez ha ido aumentándose y sumándose más gente al evento. Bueno, en el primer año, 24.000 euros, más de 90 empresas colaboradoras, que ya ahí eso ya empezaste a tener de entrada el músculo bien organizado, ¿no? Y fuerte. Conseguisteis ayudar, porque ahí un poco es donde tú me decías, Cristina, es que nosotros queremos ayudar, ser solidarios, siempre pensáis en asociaciones locales, pero ahí aparece el Uganda. Cuéntame la historia, cómo... Ahí tienes a mis niños. Cuéntame, a ver, José Carlos, ¿cómo te vinculas pues mira, con Uganda? Esto lo cuento y es verdad que fue así. Una compañera de En Boga, María José, que es una aventurera, le encanta el trekking, subir las montañas más altas de todo el mundo. Estuvo en Uganda para subir un pico que se llama Margarita Peak, que es muy conocido. Sí. Estando allí, pues a ella siempre le gusta ir a los poblados, a las comunidades, conocer a la gente más cercana, ver la realidad del sitio, y conoció una problemática en Kasese, en un pueblo de Uganda, donde pues había muchísimos niños que no tenían familia,
que no tenían posibilidad de escolarizarse, no tenían sitio para poder tener un colegio y había una pequeña choza de palos de madera con unas hojas de palmera ¿Poco más? que se llevó, sí, tal cual. ¿Y ese era el cole que tenían? Sí, eran 12, 14 niños allí metidos, con un profesor que hacía un poco de voluntariado, y vino una lluvia monzónica y se lo llevó. Entonces ella me llamó, oye, tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. A nivel personal, ella y yo pues, nos involucramos también con la empresa para ayudarle. Reconstruimos ese mini colegio, y a partir de ahí yo dije, oye, vamos a hacer algo de verdad grande, vamos a involucrar al sector inmobiliario, que hay muchísima gente solidaria y muchísimas empresas dentro del sector que seguro que pueden ayudar, y vamos a ver qué conseguimos, ¿no? Las expectativas no eran tan grandes, la verdad. ¿Y qué se ha conseguido? Porque estas imágenes que estamos viendo, ahora mi compañero lo pondrá, bueno, ahí se ve la alegría de esos niños en el cole, y lo que se ve de fondo, que es el colegio que habéis hecho vosotros. Correcto, ¿no? Son 4 pabellones enormes, son 320 niños escolarizados, con sus uniformes, sus 13 profesores, material escolar, pupitres, etcétera, etcétera. Ahí me tenías ahí disfrutando con ellos, porque eso era como el Welcome Spain, que le llaman ellos, ¿no? Cantaban una canción que era Welcome Spain, y se ponían a cantar allí con nosotros, y hicimos unas olimpiadas. Nos acompañó Álvaro de Ironman, que es uno de los responsables de Ironman. Hicimos unas olimpiadas, carreras con los niños, juegos, luego jugamos un partido de fútbol, les compramos también material deportivo para poder montar un equipito. Hicimos una compra también de instrumentos de música, porque hemos hecho un aula de música también allí. Le hicimos una batucada con cubos de plástico, cucharrones de madera, bueno, ahí inventando. Tú sonríes de oreja a oreja, sí, ¿eh? Oye, ¿cuántos viajes habéis hecho a Uganda? Mira, María José es el 5º este año, yo es el 2º, ahora hago el 3º. Y ayer me llevé una alegría muy grande, que yo llevo el fútbol en mis venas, y allí en Uganda, en África, el fútbol es muy importante para los niños, al igual que la música. Y ayer tuve una reunión que me llevó una sorpresa tremenda con Andrés Roldán de Marbella Football Center. Y él no conocía esta problemática que teníamos y esta asociación nuestra en Uganda. Y cuando le expliqué todo lo que hacíamos con los niños y mi deseo de montar allí, crear un mini campo de fútbol, me dijo que iba a hacerlo él con nosotros. Madre mía. O sea, se viene a Uganda para hacer el campo de fútbol. Escúchame, José Carlos, tú... Y lo puedo decir aquí públicamente. Hombre, claro que lo puedes decir, pero escúchame, tú eres muy buen vendedor. Bueno, sí, un poco sí. Porque ahí se ve. Es fácil, te digo, Cristina, es fácil cuando... Nos cuesta muchísimo esfuerzo a todo, y a veces nos venimos un poco abajo, porque no es fácil tener que pedir dinero, colaboración de todo tipo, porque hay gente que hace donaciones y gente que ayuda con regalos. Pero cuando uno cree en la causa, es un poco exponer esa situación. A mí parece que el trabajo que estáis haciendo en Uganda, y creo que esto es el principio de una larga historia, porque ahí estos niños relativamente necesitan muchísimas cosas, pero también es importante decirlo, porque siempre hay alguien que te dice, hombre, es que ya que se invierte, como que va a ser en otro país, pues mira, aquí da para todo, absolutamente para todo. En el primer torneo recaudaste más de 24.500 euros, pero es que en el segundo torneo, que fue en el 2021, recaudasteis 65.000 euros, y en el tercer torneo 80.000 euros. Vamos a ver, estos son llamar a muchas puertas y muchos síes. Correcto. Es impresionante. Yo no quiero olvidarme de nada. De hecho, tengo aquí apuntado en el móvil. Como tienes que decir la lista, que estamos hasta mañana. Porque dice Cristina, que tengo... Me la sé casi de memoria, te lo puedo 140 decir, empresas colaboradoras. El año pasado. ¿Me vas a decir las 140? No, este año te voy a decir algunas que ya están confirmadas. Venga, vale. Y las que nos quedan por confirmar. Venga, mira, va. como promotoras principales, que son los sponsors principales, son Acciona, que es una empresa muy conocida a nivel nacional, Concept Home, que son de Asturias, Marine 73, que es de aquí, de Málaga, de toda la vida, Urbania, que es una empresa muy gorda, muy grande. Luego tenemos Hexacon, Alto, Ambience, Cordia, Idealista, que es otra de las portales inmobiliarios tan fuertes, ¿no? Cordia, que es una empresa de Hungría, afianzada ya en Málaga, que están promoviendo muchísimo por la zona. Hexacon son chilenos. Tiendas de decoración como Ambience, Pedro Peña, Heidi Gavins, constructoras como Bonifacio Solís, B. Solís, Ruge, Alquimia. Bueno, te puedo decir que es Abu, que es una promotora de Sevilla que acaba de llegar aquí. Hemos vendido de ellos un terreno hace poco aquí en el centro de Marbella, ahora estamos en San Pedro. José Carlos, que de bien nacido ser agradecido. Sí. Yo sé que tú quieres decirlas todas, pero es que entonces son 140 empresas. Agnes Inversiones, Manuel Burgos, Illusion, Acer, González Jacobson, Kronos Homes, JCA Abogado, Bromley Estates, Redpoint, también constructora, Terra Realty, Espacio 2, Molina Caballero, Daria,
Bueno, Conozco unos cuantos de ellos, unos cuantos son muy conocidos y gente muy solidaria. Concretamente un arquitecto que tiene un estudio de arquitectura fantástico y lo vi hace... ¿Cuándo fue? Ismael Mérida también. Sí, bueno, y que lo vi hace un mes o así, este señor arquitecto de verdad que tiene un estudio magnífico y además de una categoría. Y lo vi un día, no me acuerdo dónde, y le vi con un chaleco de estos de ayudante. Y me dice, ¿te acuerdas de mí? Digo, pues yo como si muy despistada, digo, pues no. Y me dijo, no, yo soy de Jacobson y tal. Digo, pero tú eres el arquitecto. Y estaba él allí Rodolfo. haciendo bocadillos. Sí, o sea, que aquí hay gente solidaria, de verdad, que a mí se me pone los vellos de punta muchas veces, porque parece que cuando no te va muy bien en la vida te olvidas de la realidad y hay muchísimos casos que es todo lo contrario. Bueno, vamos a lo que vamos. Cuarto torneo de pádel solidario, 25 de mayo, partido amistoso, fútbol en el Serrano Lima. 27 de mayo, torneo de vóley de playa 4x4, en la playa del Cable. 2, 3 y 4 de junio, torneo de pádel en Marbella Sport y en el Pádel Club de Elviria. Y 16 de junio, cena benéfica, que la organizáis vosotros en el Hotel Don Carlos. Esto es aquí... Es un cartel importante porque lo hemos ampliado. Ten en cuenta que hay mucha gente que quiere participar y a veces las fechas no coinciden. Lo que hemos hecho es alargar un poco el calendario para que algunos puedan venir a un evento y otro a otro. Esta tarde noche jugamos al fútbol, nos toca jugar España contra los guiris, todos los guiris del sector. El 27, que parece que da un poco de lluvia, pero nos va a respetar, creo que vamos a tener suerte en la playa del Cable. Tenemos la suerte también de contar con la Taberna Labardero, que nos va a hacer una paella solidaria. Sí. Invitamos a todo el mundo para que se venga con nosotros, porque va a ser muy bonito. Vamos a tener música, un DJ, tenemos una barra también con Coca-Cola y San Miguel que nos ha donado para que venga la gente a vernos, y se enfrentan empresas de 4x4, empresas de distintos sectores, donde al final juntamos a interioristas contra interioristas, constructoras contra constructoras. Muy divertido, ¿eh? Súper divertido. José Carlos, te agradezco de verdad que hayas venido a contarnos, a hacer un poquito de historia, esa ilusión con la que montaste esta asociación y el poder de convocatoria que tiene. Muchísimas gracias. Pues todavía necesitamos que venga más gente, nos ayude. Y más empresas. Porque, bueno, por supuesto, a nivel local estamos deseando ayudar a más empresas y más asociaciones. Este año también tenemos ya varios candidatos y cuanto más recaudemos, lógicamente, más podemos ayudar a nivel local. Eso es. Y lo abrimos a todo el mundo. Pues felicidades, muchas felicitaciones, muchísimas gracias, y que no sea la última vez que nos veamos para este tipo de causas. Bueno, y ya si me tienes que vender un piso, pues ya vamos hablando. Apuntaremos. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa para publicidad.